Los pacientes, en su mayoría, con el estigma, volviendo a mencionar lo mismo, honestamente yo pienso que la lucha viene con ellos mismos, porque convencerse a sí mismos de que tenemos una condición de salud mental que genuinamente no nos va a impedir hacer absolutamente nada, yo creo que es el mayor de los retos a nivel de terapia. Bienvenidos una vez más a Negociando con la Mente. Y estamos en compañía de, como siempre, el licenciado Carlos Vázquez, ingeniero también. Está la doctora Camila Vázquez, quien les habla. Y antes de presentar a nuestra invitada principal en el día de hoy, nuestra primera invitada, estamos muy contentos hoy de poder tener no solamente un invitado a nivel general, de que estamos expandiendo lo que es nuestro podcast Negociando con la Mente, sino que es alguien muy querido para mí. En el día de hoy está con nosotros la licenciada Sara Victoria. Sara es colega mía en el Centro de Neurociencias. Ella es psicóloga clínica, tiene una maestría en psicología clínica y una especialidad en psicopatología. También es especialista en lo que es la terapia cognitivo-conductual, que en algún capítulo creo que tenemos que explicar un poco la diferencia entre esto, y que también trabaja lo que es la terapia dialéctico-conductual y tiene una formación especializada en Harvard Medical School, que entiendo hay que mencionarla porque son grandes ligas. ¿Qué usted piensa, mi hermano? No, pero ya el nombre lo dice todo. Ya no hay que introducirle mucho el nombre. Señores, bienvenida. Vamos a tener un cálido día hoy aquí hablando con mi querida Sara sobre lo que es el costo de la verdad. ¿Ok? Sara, cuéntanos de ti. ¿Quién es Sara? Muchísimas gracias, Carlos, Camila. Un placer para mí inmenso que ustedes me permitan compartir con ustedes este espacio tan especial para mí. Gracias. Y para nosotros también. Créeme que sí. Es un placer tenerte a ti como invitada en el día de hoy. Sara, cuéntanos un poco de a qué te dedicas, quién es Sara, cuál ha sido su trayectoria. De manera resumida, porque honestamente ahorita lo estaba hablando contigo y es un currículum bastante impresionante. No, por favor, vamos a bajarle el ITEVI, ¿verdad? Nada, básicamente soy psicóloga clínica de profesión. Mi formación inicial fue mercadeo y bueno, pues hice una migración interesantísima desde el marketing al coaching de vida, al coaching ejecutivo, programación neurolingüística y bueno, pues terminé haciendo lo que genuinamente me apasiona, que es trabajar con seres humanos y trabajar pues eso, negociando con la mente, precisamente como ustedes lo plantean. Ok, y mira, y antes de nosotros entrar al tema, y háblanos de ese cambio, cómo tú comenzaste con marketing y luego pasaste a coaching ejecutivo. Háblame un poquito de ese cambio que me interesa. Creo que a la audiencia también le va a interesar mucho. Claro que sí. Mira, cuando ustedes todavía no eran ni un piropo, ¿verdad? Yo comencé estudiando mercadeo hace ya unos añitos, matrícula 90, para ser más exacto. Y bueno, habían 6, 7, 8 carreras para nosotros elegir. Era lo más conocido, era lo seguro. Y ahí entra un poquito la parte psicológica donde uno va a lo que conoce, a lo que nosotros pues entendemos que es lo seguro, lo que nos va a generar prestigio, lo que nos va a generar algún tipo de bienestar. Pues bueno, resumida la historia, 10, 12 años después llega un momento interesantísimo de mi vida donde he alcanzado operativa y racionalmente muchas de las cosas que me había propuesto, pero había algo ahí que faltaba. Y ese algo era precisamente pues ese llamado, esa vocación de servir y de poder aportar desde mi propio conocimiento y desde algo que no era lo material. Y ahí entra la parte de un reseteo, de comenzar de cero y comenzar a trabajar ayudando y acompañando a seres humanos a sentirse un poquito mejor con la vida. ¡Wow! Importante. ¿Y ahí entró la psicología? Ahí entra la psicología. Ahí entra primero el coaching. Ahí entra, en ese momento todavía no de lleno la psicología, pues yo tenía todavía ese estigma de que la psicología era aquella persona que estaba en el colegio con una falda larga sumamente aburrida. Y era algo que yo decía, yo no me veo ahí. Pero luego fui descubriendo que realmente es algo sumamente apasionante, de que el ser humano y sobre todo el saber qué pensamos, cómo operamos y cómo somos seres y entes sociales
Podemos ser, ¿por qué no? Igual que un producto, que una marca, que una estrategia. Tenemos un big why, un para qué, y luego vamos descubriendo ese cómo y ese cuándo. Y pues estratégicamente hablando, la psicología no es muy divorciada de todo esto. De hecho, es parte de las ciencias y de las humanidades que parten de la misma filosofía. Entonces, no estamos tan lejos una de otra. Al final del día terminamos en el mismo lugar. Ujú. Qué bien, qué bien. Y me gustó la palabra que yo utilizó de estigma. Sí. Porque yo tengo una pregunta clave que no le hemos hecho aquí. Pero podemos introducir el tema también, Claro. el tema que nosotros tenemos pensado para hoy, que es el costo de la verdad en salud mental. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? En esta semana fue muy interesante a nivel de las consultas y me llegó este tema que quería discutirlo hoy, tanto tú como yo, Carlos, con Sara, porque la verdad muchas veces es cara. Sara, y muchas veces el decir la verdad es lo que nosotros inspiramos a nuestros pacientes que lo hagan en la consulta, pero esa verdad muchas veces tiene un costo, principalmente a nivel de mi trabajo, principalmente a nivel de las personas que a mí me acompañan en mi área laboral, en mi jefe, en mis compañeros, en la dirección de recursos humanos. Muchas veces cuando yo sufro de otra patología, ya sea de presión arterial, de diabetes, no pasa nada. Yo puedo decir, yo me tengo que poner la insulina, esta es mi pastillita de la presión, señores, si se me olvida, acuérdenmelo. Y no pasa nada, nadie te mira con ojos de juzgarte, nadie te mira con, este tipo no puede trabajar, porque yo sufro de algo que no me afecta a nivel de mi desempeño a nivel laboral. ¿Qué pasa cuando entonces introducimos el tema de una condición de salud mental? Y aquí te hago la primera pregunta. O sea, cuéntanos de cuál ha sido tu experiencia en pacientes que han tenido una condición de salud mental a nivel laboral. Esto es un tema que se llega mucho a tu consulta, que tú has podido ver y que tú nos puedes comentar del tema. Interesantísimo de nuevo, precisamente porque desde la experiencia personal hacia la parte profesional puedo hablar un poquito ya saliéndome un poco del cuadrito del estigma otra vez. Y es precisamente cómo nosotros podemos funcionar en la vida si no tenemos bienestar a nivel general. Si yo lo que estoy haciendo, donde yo ocupo 8 horas de mi día, no me siento a gusto, no siento que estoy haciendo lo que me agrada, pues eso se va a traducir en algún tipo de emoción, síntoma o conducta manifiesta. Entonces, si yo me siento triste, me siento enojada, me siento ansioso o ansiosa porque lo que estoy haciendo no me está generando bienestar, esto va a llegar a nosotros, va a llegar a la consulta de psicología, de psiquiatría, porque no estamos viviendo como queremos vivir y no hay algo que genere mayor insatisfacción, y ahí hablo desde la parte personal, que nosotros no estar haciendo lo que nos agrada, lo que nos llena, lo que nos hace sentir plenos. Entonces estamos hablando de cómo nosotros desde esa verdad, de adentro hacia afuera, manejamos el término congruencia, coherencia. Lo que pienso, siento, digo y hago, de alguna manera se parezcan un poquito. Y te llegan mucho en el consultorio pacientes donde su disparador principal a nivel de estrés, de esas emociones negativas, ¿es el trabajo? Totalmente, totalmente. La mayoría, y yo pudiera estadísticamente hablar de un 60-70% de pacientes que acuden a terapia, normalmente llegan con un me siento enojado, incómodo, ansioso, no puedo dormir, no puedo hacer las actividades que quiero, no tengo tiempo para estar con mi familia, no puedo hacer otras cosas porque el trabajo me está ocupando una gran parte de mi tiempo. Y una pregunta, Sara, de esos pacientes que usualmente te llegan con eso, me llegó la curiosidad, ¿son empleados o dueños de empresas, emprendedores? ¿Qué más es lo que tú ves que te llegan con esos problemas? La mayoría son empleados. Ok. Y es algo interesante, la pregunta es muy interesante precisamente porque ¿qué pasa si yo doy el salto? ¿Qué pasa si yo emprendo? ¿Qué pasa si yo decido hacer algo que genuinamente deseo hacer? Es un motivo de consulta. Exactamente. O sea, ¿qué es eso que yo he silenciado, he muteado en buen dominicano, verdad? ¿Qué es eso que yo he dejado a un lado precisamente porque debo complacer, debo llenar unas expectativas autoimpuestas o generadas por la sociedad o por la familia? Entonces, no estamos siendo congruentes allí. Sí, y mira qué interesante porque, o sea, son empleados y de la mayoría de las personas que te llegan con esos problemas. Entonces, nosotros como dueños de empresas o emprendedores que manejamos equipos, lo que queremos es que nuestros equipos sean lo más productivos posible y que la empresa
cumpla su meta de ingresos. Pero entonces tenemos un ambiente, en el cual nuestros propios empleados no están siendo lo más productivos posible porque nosotros mismos no tenemos un ambiente que maximice esa productividad. Y para tú ser productivo, tú necesitas estar balanceado y estable. Totalmente. Entonces, mira qué interesante. Yo te quiero hacer una pregunta que no la hemos hecho aquí sorprendentemente, pero vamos a poner a Sara a prueba para que se gradúe ya en negociando. ¿Hay un estigma de salud mental y de ese balance, de ese manejo de las emociones entre las empresas y los emprendedores aquí en República Dominicana? ¿Tú entiendes que hay algún estigma con eso? Yo entiendo que sí, lamentablemente estamos en un país tercermundista donde todavía la salud mental no es una prioridad. Y qué invitación tan interesante puede resultar para nosotros aquí desde este espacio, tal vez el ponernos a pensar qué sucedería si nosotros colocamos a la salud mental como una prioridad. Así como nosotros tenemos chequeos rutinarios para un cardiólogo, para el dentista, para, no sé, cualquier otro médico, ¿por qué no acudir a una consulta psiquiátrica o terapéutica a ver cómo voy funcionando en la vida? Y esto tiene que ver con un bienestar integral, no solamente mis emociones a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de cómo voy funcionando en la vida. Yo creo que desde la parte del conductismo y de todo aquello, la parte de la autorrealización y esa sensación de logro que el ser humano puede experimentar, va muy de la mano con lo que estoy haciendo. Si lo que estoy haciendo me está generando bienestar, pues yo voy a tener por vía de consecuencia, pues una mucho mayor, un resultado mayor de productividad y voy a generar bienestar tanto a nivel personal como en mi entorno. Tú sabes que esta semana estaba escuchando un podcast, se llama Haciendo Limonada, no sé si tú lo has escuchado, y ellos habían llevado un coach de bienestar a nivel empresarial, y él decía que $1 que se invierte en el bienestar de sus colaboradores son $6 que se devuelven a nivel de productividad. Mira el número. Interesante. Oye, pero muy interesante. Sí. Óyeme, yo lo escuché, yo le devolví. Y dije, vamos a volver a ver cuál es el número. Pero sí. Y me llamó mucho la atención porque efectivamente, o sea, decimos que trabajar en salud mental es simplemente un gasto. Es algo que lo va a ayudar a él en casa, a él con sus emociones, con la familia. Pero nunca lo miramos como el hecho de yo tener una buena regulación emocional. Totalmente. Se puede devolver en mi empleador como mayor productividad. O sea, yo voy a ganar más siempre y cuando yo asegure ese bienestar que puedan tener mis colaboradores en la empresa. Ya para esto, y aquí entro con algo que me chocó mucho en esta semana en el trabajo. Muchas veces los pacientes, a mí, Camila, como médico psiquiatra, quiero ver tu experiencia en este tema, me han pedido, por ejemplo, licencias médicas. Tengo la ansiedad, doctora, que usted ahora mismo me está cambiando la medicación. Sabemos que dura un tiempo en hacer efecto. Los ataques de pánico están en su buena. Deme una licencia. Pero usted no lo puede hacer que sea de una enfermedad, por ejemplo, gástrica. Totalmente. O pueda ser de un dolor de espalda que no se me pueda quitar y usted me tiene que poner un calmante y tengo que descansar. No mencione que yo tengo ansiedad. Sí. No mencione que yo estoy pasando por un episodio depresivo severo. No mencione que es un ataque de pánico. Me puede poner algo que sea fuerte, pero que no involucre mi salud mental. Es que lo comentan. Totalmente. Entonces, ¿qué experiencia tú has tenido, Sara, en tu consulta de pacientes que te dicen, yo sé que yo sufro de ansiedad, yo sé que yo sufro de depresión, yo sé que yo padezco de ataques de pánico, pero es que mi trabajo no me puede dar? Así es. Es que no puedo darme el lujo, porque lo vemos ya como un lujo, de que me afecte mi salud mental durante el trabajo, que es donde yo paso mayor tiempo. ¿Qué experiencia tú has tenido con aquellos pacientes? Los pacientes, en su mayoría, con el estigma, volviendo a mencionar lo mismo, honestamente yo pienso que la lucha viene con ellos mismos, porque convencerse a sí mismos de que tenemos una condición de salud mental que genuinamente no nos va a impedir hacer absolutamente nada, yo creo que es el mayor de los retos a nivel de terapia. Uh-huh. Primero, entender que un sello, un estigma y un diagnóstico no me define como ser humano. Y segundo, que esto tiene solución. El paciente que acude a terapia generalmente es para que nosotros supuestamente lo logremos convencer de que esto
es algo que se puede tratar en la familia y que eso no me va a generar un impacto en mi trabajo o con mis hijos o con mis amigos. O precisamente cómo yo le voy a comunicar a mi empleador o cómo le voy a comunicar a mis colaboradores que yo tengo un diagnóstico de bipolaridad, por ejemplo, que generalmente viene acompañado con una comorbilidad de un trastorno de personalidad. Ya eso es un poquito más técnico, pero sí es interesante verlo. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto? Bueno, lo primero es que qué interesante sería, volviendo otra vez a lo mismo, si nosotros quitamos el estigma, donde probablemente ese mismo empleador tiene una condición de salud mental y no lo dice. ¿Por qué? Porque también hay un estigma de que si yo soy líder, ¿cómo yo voy a decirle a mis colaboradores, a mis empleados, que yo tengo una situación de salud mental y que yo voy al psiquiatra, que yo voy al psicólogo y que yo tengo un proceso de medicación y de terapia por años? Bueno, entonces yo pienso que aquí tenemos que revisarnos todos. Tendríamos que revisar incluso el sistema de salud. Pero interesante, pero vamos a profundizar eso un poquito porque ustedes dos han dicho dos cosas diferentes. Camila está hablando de un caso donde una paciente le pide una licencia por una ansiedad. Y yo te pregunto, ¿cómo un emprendedor que está creciendo su empresa va a tomar una licencia por una ansiedad? ¿Cómo él puede hacer eso? Pero es que cuando tú me preguntas a mí cómo yo puedo hacerlo, ya ahí tú me estás poniendo como condicionante de que es electivo. Exactamente. Si yo te estoy dando una licencia, no es que tú pudiste evitar lo que está pasando, es que pasó y tenemos que resolverlo. Muchas veces, y me pasa en consulta, gracias por el ejemplo que tú acabas de dar, donde a mí me dicen, es que yo no puedo tomar una licencia, doctora. Este no es el tiempo para yo tomar una licencia. Yo tengo una paciente que yo siempre me río, porque ella me dice, yo no me puedo dar el lujo de deprimirme en estos momentos. Pero esa mentalidad está excelente. No es un lujo, es una condición médica. Entonces, mira, es de verdad que me río porque ella va con ese ímpetu y me dice, yo no me puedo dar el lujo, este no es el momento. Quizá en diciembre, pero este no es el momento en mi vida para yo pasar por esto. Haga lo que usted tenga que hacer para regularme emocionalmente. Y yo siempre le digo, ¿qué te hace pensar que esto es una elección? O sea, esto no es cuando nosotros quisiéramos que nunca nos pasara, pero cuando toca el yo tomarme 3 días de descanso, 4 días de descanso, va a aumentar mi productividad luego de que esos 3 días acaben. ¿Qué pasa si tú no la coges? Bueno, en los próximos meses van a ser con la misma disminución de productividad que tú tienes ahora. Y eso es importante que tanto recursos humanos como mi empleador, como yo mismo, y me encantó eso que dijo Sara, primero comienza conmigo el estigma, porque si yo siento que decírtelo a ti me va a afectar mi productividad, me va a afectar como tú me miras a mí, probablemente lo haga. El comentario que yo quiero hacer es en la diferencia de lo que dijo Sara ahí, porque es muy importante para mí yo dejar esta diferencia marcada. O sea, esa persona que está solicitando una licencia, fíjate que ella también habló del caso del líder, de que debe comunicarlo. Yo creo que hay 2 enfoques diferentes. Uno de el ausentarse y el otro de comunicarle a tu equipo. Mire, estoy pasando por esto, voy a necesitar ayuda. Pero desde el frente, ahí mismo abajo, señores, estoy pasando por esta situación, estoy pasando por este momento, todos están informados, voy a necesitar ayuda en tales cosas. Pero tú estás ahí fajado. Totalmente. Al frente de la batalla, como un varón. Ahora hay otro approach, que es el que yo no estoy de acuerdo, que es el que no me gusta, que es el de ausentarse y no dar el frente a ese mismo estigma, que es lo que estamos tratando de enfrentar con este podcast. Completamente de acuerdo. ¿Tú has tenido, Sara, que acompañar a un paciente en dar la noticia, obviamente no físicamente, sino acompañarlo en prepararlo? Porque muchas veces veo que hacemos eso en consulta de psicología, donde, ok, vamos a practicar cómo vamos a decir las cosas, porque el paciente muchas veces no sabe elegir sus palabras. ¿Tú has tenido que acompañar a alguien a tener que informarle a su jefe, a recursos humanos, de que estoy pasando por una condición de salud mental? Totalmente. Y o sea, es penoso. Incluso pensar en que una persona no tenga la capacidad genuinamente de decir, estoy pasando por una situación, transición, cambio, puede ser cualquier, inclusive eso es interesante, la resistencia al cambio puede generar ansiedad, la resistencia a los cambios genera depresión, el duelo es un cambio. Entonces, eso se traduce en el tema laboral. Ahora, ¿cómo nosotros acompañamos o cuál es la pregunta que nos hacen? Sara, ¿cómo yo voy a decirle a mi jefe, a mi superior, a mi líder de grupo, que yo estoy ahora mismo deprimida
¿cómo yo le voy a decir que yo estoy ansiosa y que por eso yo no puedo ir al trabajo? Sin embargo, si yo le digo que yo tengo influenza, que tengo COVID, que tengo cualquier otra cosa, entonces ahí sí. Entonces, no sé si ustedes me entienden, es como bien complejo el asunto, porque si es un tema, yo no estoy eligiendo sentirme ansiosa, yo no conozco un ser humano, y se lo digo a mucha gente, día a día le digo, yo no conozco un ser humano que me diga a mí, qué chulo, qué bueno yo sentirme ansiosa, qué bueno sentirme deprimida, wow, qué interesante. O sea, nadie quiere sentirse así, nadie quiere tener fiebre, nadie quiere tener una gripe, nadie quiere sentirse mal o que tenga una cirugía, una apendicitis. O sea, estamos hablando de una situación de salud. Y yo pienso que ahí es donde está la diferencia, que nosotros entendemos que ir al psicólogo, ir al psiquiatra y el estigma de la salud mental no es salud, es una elección. O sea, ir al psicólogo es como ir a, no sé, como ir al salón. No, es un tema interesante, es tan vital y es tan prioritario como cualquier otro ámbito de la salud en general. Sí. ¿Y cómo se puede proceder en ese caso, por ejemplo, de que un paciente te llega y te dice, tiene depresión? ¿Cómo lo comunico? ¿Qué tú aconsejas? ¿Cómo tú aconsejas hacer eso? Si tú me preguntaras directamente, yo diría que frontal. Obviamente ya después de haber recorrido un camino, pues uno tiene la conciencia y ese self-awareness, o sea, esa conciencia plena de lo que hay ahora mismo y que eso no me va a limitar, incluso con diagnósticos importantes. La doctora puede corroborar esa información, pero realmente con diagnósticos importantes a nivel de salud mental no hay una limitación a menos que haya una condición digamos, en el momento de unos días donde el paciente no puede genuinamente trabajar porque tiene que estar en un ingreso o en una sedación ya a nivel médica. Pero por la parte terapéutica, en mi caso yo le digo, pero dime qué te lo impide. O sea, ¿qué te impide? Un trastorno por déficit de atención. Una situación de depresión o un diagnóstico de depresión, un diagnóstico de una ansiedad generalizada, un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, que está muy ahora mismo como con mucho estigma y es tanta la información que hay, sobre todo en Internet, que confunde muchísimo. Y es muy probable que un empleador que vea que un paciente fue diagnosticado con trastorno límite de la personalidad, para tomar ese mismo ejemplo, cuando va a Internet dice, no, espérame, yo no puedo tener un paciente, un empleado con un diagnóstico como este. ¿Por qué? Porque los cambios de humor van a ser totalmente, yo no sé qué esperar el día de mañana. Yo no sé si esta paciente me va a llegar o este paciente me va a llegar de mal humor, me va a llegar irritable, me va a llegar llorando el día entero, va a llegar con una alegría extrema o me va a llegar con una sensibilidad que yo no le puedo decir ni buenos días porque entonces me va a decir que se va a renunciar. O sea, señores, esto es un cuento de nunca terminar. Es así. Pero ahí es donde vamos. Romper con el estigma de la salud mental es el gran reto de nuestro trabajo al día de hoy. Tú sabes que escuchándote hablar de las patologías es algo que a mí me ha pasado. Y no quiero decir que entro en el estigma, pero comprendo el estigma. Exacto. Me ha pasado pacientes con el diagnóstico que acaba de mencionar Sara, pacientes con trastorno bipolar, que me dicen, doctora, el diagnóstico es pesado. Vamos a hablar, así mismo como usted me lo está diciendo, lo vamos a decir. Doctora, me van a botar. Entonces, yo conecto con ese sufrimiento y con la preocupación. Porque que tú y yo le digamos al paciente, tiene que decirlo, sé frontal, esta es tu verdad, apóyala, compréndela, defiéndela, me botan. O sea, sí, puede tomar el otro la decisión de sacarme de la empresa. Y es real. Y es real. Es real. Y no me lo estoy inventando, no estoy exagerando una situación. Pasa de que a la persona que tengo al frente me dicen, me botaron del trabajo. Y ahí viene el nombre del podcast, el costo de la verdad. Porque llegué y me dice, doctora, hice exactamente lo que usted me dijo, pero ya justamente hoy es mi último día. Y ahí tenemos que lidiar con que no es un estigma ya mío, es un estigma en el sistema en el cual yo trabajo. Totalmente. Entonces ahí sí conecto con que muchas veces dar el diagnóstico completo también puede ser no recomendado. ¿Por qué? Porque una cosa es cuál es mi verdad, otra cosa es si en el ambiente en el cual yo voy a divulgar esta información lo van a manejar con la seriedad que corresponde y no me van a exagerar o
tomar una acción que me pueda perjudicar con el diagnóstico, ¿ok? Muchas veces con diagnósticos así, a mí me gusta mucho hablar de yo estoy pasando por una condición que afecta mi estado de ánimo y mi humor. Estoy utilizando la medicación apropiada y estoy yendo a terapia. Punto. O sea, también aquí vengo con la siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo es mucho? ¿Hasta dónde es poco? Sí. Porque una cosa es tú decir, yo voy al psiquiatra porque tengo estrés. No abunde nada. El yo hablar abiertamente de mi salud mental, de mi bienestar, de lo que yo siento o de la patología que yo tenga ya como un diagnóstico, contra el beneficio que yo puedo tener si yo genuinamente soy abierta, honesta y sincera. Primero conmigo, primero porque hacer las paces con que si estoy haciendo lo que amo, lo que me apasiona, lo que puedo hacer y cuál es el alcance que esto puede tener, entonces yo voy a hacer voy a buscar un balance entre mi costo y mi beneficio. Si el beneficio de yo tener que hacer una migración hacia algo que genuinamente me haga sentir bien, que me genere bienestar, que me dé tranquilidad y que colabore con mi diagnóstico, porque también es importante verlo desde esa perspectiva. Entonces, podemos evaluar la posibilidad de cambiar o de ver o de redireccionar la carrera, de redireccionar el oficio, el trabajo o el ejercicio de la profesión que estemos ejerciendo en este momento. Sí lo veo como bueno y válido. ¿Qué es mucho? Contestando tu pregunta, ¿y qué es poco? Mucho es cuando me está costando mi salud mental, cuando me está mermando y me está limitando mi capacidad de desempeño en el día a día. Cuando es poco, cuando yo siento que estoy y puedo dar más de lo que estoy haciendo y me estoy limitando por el estigma que esto puede representar, ahí me estoy quedando corta. Entonces, ahí es establecer desde hacer una introspección con amor propio, genuinamente siendo honestos con nosotros mismos, para entonces a partir de ahí establecer un plan de acción. Sí, y yo para agregar con ese comentario y con esta pregunta, yo entiendo que en los ambientes laborales que estamos fomentando en el país, debe haber un espacio para hablar esos temas personales, en el día a día de las finanzas personales del colaborador, de cómo se siente, de cómo está todo. Y qué me gustaría ver más, o qué yo entiendo que es la forma correcta de manejar esos casos, es sí dar la evaluación completa que te da que tú estás presentando en ese momento, presentársela al líder del equipo, al jefe, pero con una actitud positiva de, mira, yo me estoy trabajando esto, estoy pasando por esto, ¿qué podemos hacer en conjunto para yo mejorar esta situación? Y si yo te tengo que mover de puesto a un puesto donde tú te sientas mejor y puedas mejorar de manera personal, pues la empresa, si es la empresa correcta, lo va a hacer. Pero yo entiendo que también lo que tenemos que fomentar en este país es ese sentido de pertenencia en los colaboradores. Totalmente. Para cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de disability o cualquier cosa que te impida hacer un trabajo correctamente. O sea, vamos a hablarlo. Si te lo has ganado, porque si tú eres un empleado que te has ganado esa ayuda de la empresa, si tú todos los días estás demostrando la milla extra y de que eres una persona honesta, responsable, íntegra, tú puedes presentarme a mí cualquier diagnóstico y si tú te lo has ganado, yo voy a hacer lo posible por ayudarte y de que tú sigas en la empresa y de que sigas creciendo en la empresa. Ahora, ¿qué pasa también? Hay que ver si tú te lo has ganado, porque si tú eres una persona que no me está rindiendo, no tiene una actitud correcta, no me estás rindiendo y vas conmigo y con un nuevo diagnóstico, con una nueva situación personal y teniendo en cuenta de que la meta de cada empresa es maximizar la productividad, entonces ahí tú como colaborador no vas a tener una posición, vamos a decir, ideal o ventajosa. Entonces, creo que eso es algo también a tener en cuenta. Yo estoy de acuerdo contigo. Muchas veces, y creo que Sara y yo nos ponemos mucho en la posición contraria, la del paciente, pero conectando con lo que tú me estás diciendo como empresa, o sea, si yo tengo un colaborador que yo veo que su rendimiento ha sido mínimo y que me presenta a mí un nuevo desafío, como tú me estás diciendo, es algo que puedo utilizar ese líder, ese jefe para decir, bueno, esta persona no me ha rendido de manera apropiada y ahora me está dando una situación más que puede sumarse en seguir continuando su poco rendimiento que ha tenido. Y no nos gustaría nunca, y es algo que lamentablemente también vemos, donde el paciente
justifica muchas conductas negativas a nivel laboral por el diagnóstico. Y es algo que te juega en contra de lo que estamos hablando hoy. ¿Te ha pasado, Sara, que tú has tenido que decirle al paciente, es que te toca ir al trabajo? O sea, lo que tú tienes no justifica tus ausencias repetidas en el trabajo. No justifica el hecho de que tú te tengas que ir a las 2 de la tarde. Totalmente. Porque simplemente no quisiste. Que vemos mucho en la depresión la falta de motivación. Cuando yo le he dicho aquí a Carlos que la motivación es temporal, que ninguno de nosotros tres aquí está motivado el mes completo en hacer lo que debe hacer. Así es. ¿Cómo tú acompañas a un paciente? Ya vimos desde el otro punto de vista, ahora de ese paciente que va agarrando estas, como diríamos, malas mañas a nivel laboral y lo justifica por el diagnóstico que se le ha dado en salud mental. Ok, desde el punto de vista del líder, yo entiendo que es tratar de convertir, hablábamos de un líder capataz y un líder coach, ¿ok? Un líder capataz es lo que veíamos en los 80, en los 70, o aquella dictadura donde el jefe llegó y todo el mundo tiembla, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un líder que motiva, que inspira, que entiende, que conecta, que es empático, entonces podemos lograr algún resultado. ¿Por qué? Porque vamos a motivar a que ese colaborador se sienta acogido, se sienta parte de, se sienta soy parte de una familia que me está comprendiendo, que estoy pasando por un momento difícil, pero me está acompañando a yo ser un mejor empleado, a hacer mi mejor desempeño posible. Ahora, desde el punto de vista del colaborador, la palabra mágica aquí es estructura. Si yo tengo estructura y un ser humano que tenga estructura y motivación, yo pienso que el margen de error pues se disminuye cuantitativamente en un gran porcentaje, porque es que voy a tener una mayor productividad, voy a tener un mayor deseo de hacer las cosas y una mayor capacidad de pensar con claridad, no con el sesgo de que tengo una condición mental que me lo está impidiendo. Entonces allí yo creo que podríamos tener como algún balance. Completamente. Súper, súper, súper. Bueno, para finalizar, ya no sé si tengas alguna pregunta adicional que quieras hacer, Camila. No, la verdad es que me ha gustado mucho este segmento que hicimos hoy de el costo de la verdad y cómo influye mucho mi diagnóstico de salud mental y cómo manejarlo a nivel empresarial. Mi hermano, si usted tiene alguna otra pregunta ya para hacerle a Sara. No, vamos a pasar para allá, para las conclusiones finales. Pero sí puedo agregar una. O sea, ¿cuáles tú ves que son como los casos más comunes que están pasando en las empresas? De esos que te están llegando, que tú dijiste que te llega el 60%. Lo que más te están llegando es depresión, ansiedad. ¿Y cómo tú entiendes, ya para concluir, qué medidas tú crees que se pueden tomar en las empresas para reducir como esos casos que no es lo que queremos que lleguen? Ok, primero yo pienso que es reevaluar un poco el mismo sistema en cuanto al bienestar laboral, a cómo las empresas pues logren conectar, como hablábamos, de que sean un equipo donde cada uno tenga como un team de pelota, cada uno ocupa un lugar y siente que es tan importante como el otro. No minimizar el impacto que puede tener el desempeño de un colaborador para poder optimizar el recurso de la empresa. Al final del día yo pienso que la empresa como ente social, pues el punto es aportar y cada uno pues aporta un granito de arena. Y obviamente a nivel de adentro hacia afuera, como decía hace un momentito, pues que cada uno pueda dar lo mejor que puede dentro de lo que genuinamente está a su alcance. O sea, no tener unas expectativas irreales, porque eso es importante allí también. Hablando de expectativas irreales, hay un diagnóstico que me imagino tú manejas mucho en consulta, porque lo hemos hablado anteriormente, y es esta personalidad obsesiva compulsiva. Hablando de expectativas irreales, de esa expectativa que tiene el mismo paciente, o lo podemos tener en las empresas, ese mismo colaborador que entiende que debe de dar siempre, no la milla extra a nivel del trabajo, sino que yo tengo que cumplir con expectativas que me he puesto donde está mucho más fuera de mi alcance que lo positivo. Cuéntanos un poquito de tu experiencia con ese diagnóstico en consulta a nivel laboral. Mira, me río porque es tan común y nosotros creo que en todo este tiempo no lo vemos, es tan común que ni siquiera lo consideramos, señores, esto es increíble. Pero es impresionante y yo quiero mencionar el elemento redes sociales. Aquí pasa algo y es que nosotros vemos a mucha generación de entre 20 y 30 años que comienza a emprender,
que comienza a pensar en esos 3 o 4 grandes líderes mundiales, que ya sabemos quiénes son, que han hecho mucho daño al final del día con las expectativas, precisamente. Donde si a los 25 años yo no tengo 3 maestrías hechas y tengo 6 cifras en mi cuenta de banco, yo estoy mal. Entonces, ¿qué tan real es eso? ¿Y qué tanta conectamos esto con la parte de psicología y psiquiatría? Pues obviamente un paciente que tiene una predisposición a tener una ansiedad de tipo obsesiva o una personalidad de tipo obsesiva y que genere todo el tiempo una hipervigilancia en el trabajo, definitivamente se va a quemar o va a tener el síndrome de burnout mucho más rápido que otro paciente o otro ser humano que simplemente esté operando en un trabajo donde está dando lo que genuinamente puede dar. Entonces, ¿qué pasa con las expectativas? Que yo pienso que nosotros deberíamos revisarnos de verdad y ver qué es lo que estamos haciendo y si el alcance de lo que estamos dimensionando es de verdad, si es real, si es posible, si es viable y si es factible. Porque si no lo es, entonces deberíamos revisarnos nosotros dentro de lo que estamos realizando, si el trabajo que estamos haciendo o la empresa a la que estamos prestando los servicios es donde queremos estar. Y si nosotros como líderes queremos tener también a alguien que se está, digamos que quedando hasta las 11 de la noche, que eso es muy típico ahora. O sea, yo no sé si últimamente, porque yo estoy un poco desfasada del mundo laboral, empresarial, pero como paciente sí. O sea, uno ve gente que dice, no, si yo me voy a las 10 de la noche todos los días, yo estoy siendo más productivo. Y nada más divorciado de la realidad que eso. Ahora mismo, países desarrollados están demostrando que las personas deberían, en teoría, tener un balance entre su vida personal, el bienestar a nivel personal y familiar y la parte laboral de manera equitativa. Si nosotros no tenemos un bienestar en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras parejas o a nivel personal, no vamos a tener un buen desempeño a nivel laboral, definitivamente. Excelente. No, completamente de acuerdo contigo, Sara. Darte las gracias, honestamente, por acompañarnos hoy aquí en Negociando con la Mente, hablando del tema del costo de la verdad, donde vemos cómo la salud mental debe de tratarse, debe de hablarse a nivel empresarial, con esta actitud que muy bien estaba comentando en el día de hoy Carlos, con una actitud positiva, con una actitud de mejora, con una actitud de cambio, donde el cambio no necesariamente debe de crear en nosotros esta resistencia hacia lo negativo, sino que podemos sacarle muchísima mayor productividad luego de tocar el tema y ponerlo enfrente de que esto me está sucediendo, cómo sacarle aquel beneficio que puedo a estas condiciones que me afectan en mi humor y en mi estado de ánimo, así como en mi ansiedad. Muchísimas gracias, Sara, por estar aquí presente con nosotros. Gracias a ustedes. Sara, te esperamos de vuelta. Muchísimas gracias. Aquí estará. Muchísimo gusto, gracias. Gracias a ustedes por conectarse en el día de hoy aquí en Negociando con la Mente. Recuerden darnos a seguir, recuerden ver estos capítulos, estos podcasts, tanto en Spotify como en YouTube y darle like. Muchas gracias y feliz resto del día.